Entonces, para continuar con el sistema de contrataciones de la provincia de Salta, creo que ayer o el martes pasado empezaron ustedes también la clase de práctica respecto a este tema, y vamos a ver entonces la última parte. Habíamos quedado en la documentación básica de los contratos, haciendo un breve repaso de lo que vimos. Vamos a decir que el sistema de contrataciones funciona como un sistema conexo de la administración financiera pública, es como una suerte de apoyo para la adquisición de todos los insumos que el Estado necesita y que la hacienda pública necesita para la producción de sus bienes y servicios que le brinda la comunidad. Dijimos también en la clase pasada que el sistema de contrataciones de la provincia de Salta tiene un órgano rector que es la Unidad Central de Contrataciones y las unidades operativas que funcionan en todas las entidades, jurisdicciones y en organismos, que es uno de los sistemas más descentralizados que hay, de los de administración financiera que venimos estudiando, y que tenía 9 principios básicos sobre los cuales se asienta todo el funcionamiento del sistema, que lo estuvimos viendo en la clase pasada, y que además tiene 4 mecanismos de selección, que son la licitación pública, la subasta pública, la contratación abreviada y la adjudicación simple. Estas dos últimas reemplazando a lo que era el concurso de precios y a lo que era la contratación directa en el régimen de la anterior ley. También dijimos que la ley se puso en vigencia en 2019 y estuvimos analizando además cuáles eran las etapas de la contratación, donde teníamos 3 etapas que analizamos precisamente en la clase pasada. Bueno, luego de este breve repaso, entonces, no sé si hay alguna consulta o duda que ustedes tengan respecto a la clase que vimos el martes pasado, y si no, continuamos. No hubo ninguna pregunta. Bueno, la documentación básica de los contratos. Dijimos, esto es lo último que vimos en la clase pasada, donde las contrataciones se rigen por las disposiciones de la ley, los pliegos de condiciones generales, los pliegos particulares de base y condiciones. Dijimos también que la unidad operativa prepara los pliegos particulares, o sea, los pliegos particulares son aquellos que se refieren al producto concreto, al insumo concreto que se quiere comprar por parte del Estado. Y la unidad central prepara los pliegos tipos, que se ocupan, los pliegos generales, que se ocupan para todas las contrataciones en general. Los pliegos de condiciones generales contienen cláusulas para todos los tipos de adquisiciones y todo tipo de contrataciones, y los pliegos particulares están referidos exclusivamente a las características técnicas de los insumos que se está adquiriendo. La publicidad e invitación, algo muy importante dentro de este sistema. Dijimos además que la publicidad era precisamente uno de los principios. Se debe realizar previamente y con la debida antelación. Comunicar a las cámaras empresarias vinculadas al objeto, ya lo dijimos en la clase pasada, que en caso de que sea una obra pública hay que comunicarle a la Cámara Argentina y a la Cámara Salteña de la Construcción. Si son artículos, insumos que se venden normalmente en los comercios de los distintos ramos que existen, bueno, hay que comunicarle a la Cámara de Comercio e Industria, y así a las distintas cámaras empresariales que están vinculadas al objeto. Se publica en el boletín oficial. Esto si es una licitación pública, si se utiliza alguno de los otros mecanismos no es necesario. Se hará en el ámbito provincial, nacional e internacional si correspondiere. También en este caso para las licitaciones públicas se requiere una publicación en un diario de mayor circulación. Perdón. Y debe garantizarse el cumplimiento de los principios, ¿verdad?, que mencionamos. Cuando por razones de urgencia o emergencia no fue posible efectuar la publicidad en forma previa, se publican las adjudicaciones.
y se permite la publicidad de invitaciones de manera digital. Como verán, todo un artículo dedicado al tema publicidad de invitaciones que garantiza, en la medida en que haya más publicidad y más invitaciones, va a garantizar la mayor concurrencia y obviamente la transparencia. Por eso la publicidad es fuente de funcionamiento de otros principios, como el de la mayor concurrencia y como el de la transparencia, sin duda. En los procedimientos para la adjudicación se establece una serie de pasos del proceso de adquisición que comienza con la apertura. La apertura es un acto verbal actuado donde participan todos los oferentes y las autoridades del organismo en lo referente a compras. Y también tiene la participación de un contador de la Sindicatura General de la provincia como control y un representante de la Escribanía de Gobierno para dar fe de todo lo actuado. Ese acto de apertura debe ser convocado previamente y establecido dentro de la publicidad de invitaciones precisamente como fecha límite para la recepción de las ofertas, y es allí donde se produce la apertura de las ofertas, ¿sí? Eso se labra un acta con la participación con la firma, mejor dicho, de todos aquellos que participaron, y queda registrada como un antecedente importante de todo el proceso de la contratación. Una vez entonces realizada la apertura, bueno, ahí hay un punto que quizás sea necesario destacar, la posibilidad de que los contratistas, los oferentes que se presentan, hagan impugnaciones, lo cual debe ser resuelto en un plazo determinado de tiempo, que lo establece la ley, y por otro, y entonces se puede dar paso a la siguiente etapa, que es la etapa de la preadjudicación, donde una comisión o donde los funcionarios responsables del área de compras van a estudiar, hacer un cuadro comparativo de las ofertas y harán en base a razones lo suficientemente fundamentadas la preadjudicación. Preadjudicación que va con su dictamen a las autoridades máximas del organismo o a las autoridades de la jurisdicción, o sea, del ministerio, a los fines de que allí se realice la adjudicación definitiva, porque son las autoridades las que adjudican. La preadjudicación se hace a través de esa comisión técnica o de los funcionarios responsables del área de compras. Pero la adjudicación, que es el paso siguiente, se va a realizar a partir de una resolución que dicta el director del organismo, si es un mecanismo de selección, adjudicación simple o contratación abreviada, o si es una licitación pública tendrá que ir a la firma del ministro del área respectiva. Allí, una vez establecida esta resolución, los oferentes tienen toda la posibilidad de hacer impugnaciones también. Resueltas esas impugnaciones, se firma el contrato o se emite la orden de compra para establecer definitivamente la relación jurídica entre el Estado y el proveedor adjudicado. Después hay dos puntos que quizás la ley los da como posibilidades, que es la interpretación del contrato, ¿no es cierto? En este sentido, tengamos en cuenta que siempre rige primero la ley, después los pliegos y por último el contrato. Pero el contrato puede tener algún grado de interpretaciones que requieran de dictámenes jurídicos, lo cual es a través del asesoramiento del propio organismo que se obtiene saldar esas situaciones de dudas o de falta de claridad que pueda haber para interpretar el contrato. El contrato también se puede ceder, esta es otra posibilidad que da la ley, pero en general
en la mayoría de los casos, los contratos son cumplimentados por aquellos oferentes adjudicados. Ahora bien, Profesor, sí. sí hay una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de una licitación pública? Si hay muy pocas ofertas, ¿se puede abrir una segunda etapa para recibir más ofertas o se elige entre las pocas ofertas? No, se elige entre las ofertas que están, no se puede. Para ello se debería declarar fracasada a la licitación y hacer una nueva convocatoria. Pero ya abierta, hecho el acto de apertura de esa licitación, se toman los oferentes que están. Salvo que sean, por eso digo, muy inconvenientes las propuestas, se las declara fracasada y se hace una nueva convocatoria. Pero sobre una licitación no se puede trabajar convocando otros oferentes. No. Para nada. Listo, no hay más dudas. No hay más duda. Bueno. Entonces, las propuestas que presentan los oferentes deben acreditar, en primer lugar, la inscripción en el registro de contratistas. Ahora bien, la ley permite que eso sea una deficiencia subsanable, es decir, si no están inscriptos, le da la posibilidad de que se inscriban si eventualmente son adjudicados, lo cual allana mucho la situación para aquellos oferentes que por primera vez se están presentando en una compulsa pública y de esa forma ayuda también a la posibilidad de una mayor concurrencia. Las propuestas se deben redactar en idioma nacional, deben presentarse en sobres cerrados, estar firmada toda la propuesta por el oferente y los sobres deben contener una garantía de oferta, un recibo por compra de pliegos, en el caso de que los pliegos hayan sido vendidos. Ya dijimos que en general la ley esta ha eliminado el valor o el precio del pliego, haciendo de que sean entregados en forma gratuita o teniendo acceso directamente por internet. Pero en el caso de que se vendan en las licitaciones grandes que se puedan hacer de obras públicas, bueno, tendrán que presentar el recibo por compra y toda otra documentación que exija el pliego. Todo esto deben contener las propuestas. Las garantías. Dijimos que hay garantía de oferta, de adjudicación y contragarantía. La garantía de oferta es justamente la que presentan todos los oferentes que se presentan a la licitación o a otro mecanismo de selección que se haya establecido. La forma que lo constituyen esa garantía es en efectivo, que es la menos usada, obviamente, nadie deposita plata ya para garantizar una oferta. Puede ser con un depósito en el Banco Macro, puede ser con un plazo fijo que tenga el oferente en algún determinado banco, puede ser con un título de la deuda pública, un cheque certificado o un pagaré, que es lo más usado, estos últimos, cheque certificado y pagaré, o con un aval bancario, seguro de caución u otra garantía. Esa forma de presentación tiene que estar dentro de la oferta y las garantías son devueltas. En el caso de los oferentes, cuando se haga la adjudicación, a quien no resulta adjudicado le devuelven las garantías. Al que resulta adjudicado no, a él le piden una nueva todavía, que es la garantía de adjudicación. Y si eventualmente se le da un anticipo financiero para iniciar el trabajo, esto se da generalmente en las obras públicas, le piden también una contragarantía. Estas son los tres tipos de garantías que se requieren. Generalmente, el valor de las garantías está establecido, el valor de los porcentuales está establecido en los pliegos. El 1% es en general de las ofertas, para las ofertas, y el 5 o el 10% para las adjudicaciones. Y la contragarantía es algo que se establece directamente en el pliego en función del porcentual de anticipo que se le está otorgando al contratista.
Hablamos de ofertas, y la clase pasada mencionamos, ¿no es cierto?, ofertas inadmisibles, inconvenientes y alternativas. Hablamos también, ¿se acuerdan?, de licitación desierta, cuando no se presentaba ningún oferente, fracasada, cuando todo eran ofertas inconvenientes o inadmisibles, y de esa manera entonces vamos a ver cuáles son los tipos de ofertas, esto que mencionamos. En primer lugar, inadmisibles son aquellas ofertas donde el oferente no cumple los requisitos mínimos que exigen los pliegos, o las condiciones de calidad, o de entrega, o de plazo de entrega que fija los pliegos de condiciones de la contratación. En ese caso, entonces, la oferta no se admite directamente. Por eso se la denomina inadmisible. La oferta inconveniente es aquella que, aceptada, en principio, por las formalidades que requiere el pliego, resulta inconveniente por el precio, es decir, porque es un precio muy excesivo respecto a a la expectativa que tenía el organismo para esa contratación, y entonces se la establece como oferta inconveniente. Entonces, la inadmisibilidad está dada por el incumplimiento de requisitos del pliego, y la inconveniencia está dada por el precio excesivo, fundamentalmente. Y la alternativa es una oferta que en general la contemplan algunos pliegos, la deben contemplar para que se pueda presentar, donde además de la propuesta establecida en los pliegos, le da la posibilidad de presentar una alternativa, ¿sí?, con un precio obviamente distinto y que reúna medianamente las condiciones de calidad y exigidas por las condiciones técnicas establecidas en el pliego. Esas son las ofertas alternativas. Pero, insisto, deben estar contempladas en los pliegos de condiciones. Si no están contempladas, no se le admite ofertas alternativas al oferente. La adjudicación recae en la oferta más conveniente, y la oferta más conveniente debe reunir todos estos elementos: calidad, precio, idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. En cuanto a calidad, porque ustedes saben que muchas veces lo barato sale caro, cuando esa calidad no responde a las necesidades o a las exigencias mínimas que requiere un insumo para ser adquirido no solamente por el Estado, sino también por particular, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta la calidad. A igual calidad, entonces, ya juega el precio. Pero también juega la idoneidad del oferente, es decir, los antecedentes que ese oferente tiene. Porque si tiene malos antecedentes de incumplimientos y de no entregar los bienes como corresponde, las condiciones que los pliegos exigen, ya tiene sanciones en el registro de proveedores, eso le quita puntos, sin duda, para la selección dentro de un cuadro comparativo donde esté reñida la disputa por quién es el oferente adjudicado. Y por otro lado, las demás condiciones de oferta, porque acá juega el plazo de entrega, juega el lugar de entrega, porque una cosa es que la oferta les diga que los insumos se ponen a disposición en Buenos Aires, y otra cosa es que se diga que se ponen a disposición en Salta, ¿no es cierto? El lugar de entrega es importante porque implica un mayor costo, fundamentalmente en fletes, si eso no es así. Por lo tanto, las condiciones de la oferta son muy importantes también. Entonces, esos 4 elementos juegan para determinar la oferta más conveniente. No es preciso que recaiga en la oferta preadjudicada. La comisión de preadjudicación puede preadjudicar una determinada oferta, pero si el funcionario responsable, o sea, director del organismo, entiende que no es la mejor oferta la preadjudicada, puede cambiar esa situación, pero eso sí, debe dejar constancia expresa
de todos los fundamentos por los que adopta su decisión. Esto en general no se da porque las ofertas que salen preadjudicadas en general son adjudicadas por el organismo, ¿sí? Es muy difícil que un director de organismo cambie el sentido de una preadjudicación, porque después se tiene que hacer responsable él. En todo caso, lo más común es que pueda llegar a incidir en la preadjudicación dentro de la comisión, pero no cambiando y haciéndose responsable él de fundamentar un cambio tan significativo como puede ser el de una preadjudicación a una adjudicación. Luego el contrato se firma luego de la constitución de la garantía de cumplimiento, y en los casos de compras por suministro, para suministros, se perfecciona con notificación y se formaliza con una orden de compra, dijimos, ¿verdad? Que juega un rol similar al contrato. Recordemos que acá es el momento donde se realiza el compromiso definitivo en la ejecución presupuestaria del gasto. Acá tenemos la primera registración contable presupuestaria. Aun cuando normalmente, y esto ya viene de mucho tiempo, en la provincia se utiliza la afectación preventiva, que es cuando se hace la reserva inicial, cuando se inicia el trámite del expediente de la contratación. En la ejecución de los contratos tenemos la iniciación de los trabajos, el seguimiento de la contratación, la ampliación de plazo y el aumento o disminución de las prestaciones. Esto en general se da para contrataciones importantes. Se fija una fecha de iniciación de los trabajos si es que es una obra en general que se contrata. Se hace un seguimiento a través de inspecciones por parte del Estado, del organismo. Puede haber ampliación de plazos si es que surgen algunos imprevistos dentro de la ejecución, y el aumento o disminución de prestaciones ante la necesidad de establecer adicionales de obra por algún hecho fortuito que pueda surgir, o imprevisto precisamente, que pueda surgir en el proyecto. Esto generalmente se da en la obra pública o en la instalación de algún tipo de equipamiento especial, ¿verdad? No en las compras de insumos en general, porque allí directamente el proveedor entrega el bien que es conformado por el organismo, y a partir de allí ya se genera la orden de pago para que el Estado abone por los insumos recibidos. En la ejecución de los contratos también puede jugar la prórroga del contrato, juega los precios, las responsabilidades, la pérdida de garantía de la ejecución, las penalidades y las sanciones registrales. Cuando hablamos de prórroga de contrato, se trata en general, como les dije, de obras públicas o de instalaciones de equipamiento, donde, bueno, es necesario, si tiene una fecha, un plazo determinado para terminar, supongamos que sea 90 días el plazo de la obra, pero al surgir imprevistos se prorrogan por 30 días más. O algunas obras que son de mucho mayor alcance, que pueden durar 2 años quizás, y terminan prorrogándose por 6, por 10 meses más, o un año más en algunos casos, ante el surgimiento de imprevistos, sobre todo en las obras de construcción de vivienda, donde generalmente no hay un estudio previo sobre los terrenos donde se están construyendo las viviendas lo suficientemente amplio como para cubrir toda posibilidad de evitar imprevistos. En general los imprevistos se dan. Y allí es donde entonces se plantean fundamentalmente el caso concreto de la prórroga de los contratos. En cuanto a los precios, en general los precios se mantienen, salvo que estén contemplados dentro del pliego de condiciones generales, particulares, la posibilidad de un ajuste como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir,
concretamente de la inflación, ¿verdad? Situación bastante general en nuestro país, bastante normal ya, que tengamos que convivir con la inflación y por ende puede haber ajuste de los precios, los cuales se ajustan en función del valor establecido en la oferta, a la fecha que se estableció esa oferta, y el valor cuando se va a abonar los certificados de obra, que en el caso de la obra pública, o los distintos pagos que puedan surgir en instalaciones de equipamiento y demás. Bueno, el tema de la responsabilidad está vinculado fundamentalmente a la posibilidad a las responsabilidades que le caben, ¿verdad?, al contratista, los cuales ante alguna situación de conflicto son aplicadas precisamente, lo cual le puede llegar a generar una sanción que puede establecerse desde el registro de contratista, y en ese sentido el proveedor u oferente o contratista ya tiene la obligación, ¿no es cierto?, de cumplir con lo establecido fundamentalmente en el pliego de condiciones y en el contrato. Ante una sanción que pudiera eventualmente realizarse sobre el contratista por incumplimiento fundamentalmente del contrato, el contratista puede perder la garantía de ejecución. Y esto es lo que establece el artículo 51. Y establecen además una serie de penalidades ante la posibilidad de incumplimiento, fundamentalmente en la entrega de los bienes o en la realización de las obras si se trata de obras públicas. Y esas sanciones luego son ratificadas a través de una sanción en el registro de proveedores, que son las sanciones registrales de las que habla la ley, el registro de proveedores y contratistas, donde después, con posterioridad, los proveedores o contratistas quedan sancionados para eventualmente participar en alguna nueva compulsa que el Estado efectúe a través quizás de ese o de otros organismos, ¿no es cierto? Porque el registro funciona para todos los contratistas de la provincia. Profesor, hay una duda. Sí. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de las empresas que fueron adjudicadas por el IPB para la construcción de viviendas? Que bueno, ahora después de 2 años, las casas están presentando falencias en los techos, pérdida de agua. La empresa Sí. debe ofrecer una garantía al Estado, porque esto pasó después de 2 años cuando la empresa ya había cobrado. Sí. Bueno, acá ya no juega la garantía porque seguramente ya hubo una recepción definitiva de las obras. La garantía juega hasta la recepción definitiva de las obras. Cuando se recibe definitivamente las obras, después de 6 meses de haber hecho la recepción provisoria, porque primero hay una recepción provisoria de la obra, cuando termina la obra, ¿verdad? Y se espera 6 meses para hacer la definitiva, justamente para verificar si no hay algún vicio oculto, como se llama normalmente, los vicios de las obras. Pero bueno, esto surgió después de un par de años, lo cual muestra que la falencia inclusive es más grave todavía, porque ya es sobre la estructura misma de la obra. Y acá, bueno, los peritos técnicos deberán definir cuál es el motivo y la causa de esa falencia. Puede haber, ¿no es cierto?, mala ejecución de la obra, materiales mal incorporados, puede haberse realizado esa obra, digamos, con menos materiales de lo que se requería también, ¿sí? La verdad que no conozco en detalle de qué se trata. Es decir, ahí una pericia es la que va a determinar cuál es el tipo de falencia. Y obviamente el IPB se podrá hacer cargo inicialmente de refaccionar la vivienda ante el adjudicatario de la vivienda, pero después puede accionar total y absolutamente contra la empresa a los fines de que la empresa se haga cargo
de todos los costos de reparación que esa vivienda requiera. Y es muy posible, ¿no es cierto?, que esos costos de reparación lleven a casi la necesidad de reconstruirla, la vivienda, ¿no? Sobre todo si es un problema de estructura, porque allí ya hay que voltear y levantar todo de nuevo, ¿no? Depende, no sé cuál es el grado, no conozco todavía si hay algún informe de peritos o no, pero sí, eso obviamente que el IPB se hará cargo frente al adjudicatario, pero el IPB puede accionar legalmente contra la empresa. Yo cuando pasan estas cosas, les soy sincero, responsabilizo al inspector de obra. ¿Qué quieren que le diga? Porque el inspector de obra ahí evidentemente no ha cumplido su función. Porque con una buena inspección de obra estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar. Esta es la verdad. Lo cual marca a las claras lo mal que el Estado está controlando la ejecución de las obras públicas por parte de contratistas privados. Con una buena inspección de obra, eso no puede ocurrir, bajo ningún punto de vista, porque el inspector de obra está verificando la cantidad de cemento, la cantidad de hierro, la cantidad de cada material que se va incorporando, sobre todo en la estructura. Y allí, por lo que he visto en las fotos y lo que salió en televisión, ahí hay una falla de estructura muy grande que evidentemente está marcando a las claras que hubo desfasaje total de los materiales utilizados. Sí, ¿alguna otra consulta? Sí, entonces en el caso de que la culpa no sea de la empresa, una vez hecha la inspección, ¿se haría cargo el IPB? No, la culpa es de la empresa. Eso no hay duda. La culpa es de la empresa. En primer lugar. En segundo lugar, es culpa del IPB porque el IPB tenía toda la obligación de realizar la inspección de la obra con un inspector de obra lo suficientemente capacitado para llevar adelante el control de nada más y nada menos que la construcción de la cantidad de viviendas que se construyeron. Pero ahí la responsabilidad en primer lugar es de la empresa, porque si hay un error de materiales o de cálculo de hormigón, de ese tipo de cuestiones técnicas, seguro que en primer lugar está la responsabilidad de la empresa, después en el IPB. O compartida, quizás, ante el adjudicatario de la vivienda, puede accionar contra los dos, en realidad. Perfecto. Y una última pregunta es si las sanciones registrales son de público conocimiento. Se supone que sí, que uno puede acceder a ese tipo de información. Debería ser de esa manera, debería ser, pero bueno, acá en esta provincia o en este país las cosas públicas siempre se ocultan. Por eso es que tenemos tan poca transparencia en todo. Pero debería ser, debería darse a conocer absolutamente todas las sanciones para que la sociedad conozca además cuál es el nivel de comportamiento de cada uno de los empresarios, ¿no es cierto?, que trabaja en la obra pública. ¿Algo más? Sí, a ver, un contratista sancionado es de por vida o luego de determinados años ejemplo, el adjudicatario del corredor de la fe. ¿Cómo? Creo que se refiere a si un contratista es sancionado de por vida o si, por ejemplo, la sanción dura 10 años. No, hay distintos tipos de sanciones y eso lo define la autoridad desde el registro general. El registro general de contratistas, ¿verdad?, que es justamente la placa que tenemos en pantalla, está, digamos, manejado, conducido por la Unidad Central de Contratación, es decir, por el órgano rector del sistema, que tiene el registro donde hay un registro general de contratos, otro de contratistas de obras públicas y otra de proveedores de bienes y servicios, ¿verdad? Y es el órgano rector del sistema, o sea, la Unidad Central de Contrataciones, la que define
los tipos de sanciones, que están establecidos además en una reglamentación que tiene justamente el registro general, por cuánto tiempo de sanción le corresponde ante tal o cual falla. En el corredor de la fe sé que también hubo contratistas que hicieron las cosas muy mal. No sé si eso han sido sancionados o no han sido sancionados, la verdad que no conozco en detalles, pero deberían haber sido sancionados, por supuesto. Lo que ocurre es que, o mejor dicho, esta información se puede conseguir en el Registro General de Contratistas, sí, que funciona en la calle Lerma, donde está la Sindicatura General de la provincia, precisamente. Allí funciona la Unidad Central de Contratación. En el mismo edificio, Lerma, casi, o Pueyrredón, perdón, casi España. ¿Algo más? No, no hay más preguntas. Bueno. Y por último, veamos los distintos tipos de contratos que la ley desde el artículo 60 al artículo 100 lo reglamenta en particular a cada uno de los contratos. En primer lugar, la venta de bienes, donde precisamente reglamenta todo el funcionamiento de los bienes que vende el Estado, aquellos que presupuestariamente, se acuerdan, habíamos mencionado como ingresos de capital, que cuando estudiamos tanto la ejecución presupuestaria, cuando también vimos esquema de ahorro e inversión, justamente los ingresos de capital está referido precisamente a la venta de bienes. En la venta de bienes se utiliza ordinariamente, como les mencionaba la clase pasada, el mecanismo de selección de la subasta pública, ¿verdad? Donde se establece un precio fijado en función de los valores corrientes en plaza, y de esa manera un precio oficial, base, y sobre eso se establece luego la compulsa o la subasta para que al mejor postor se venda el bien. Acá el que oferta más es el que se lleva en definitiva el bien. Ahora, generalmente los bienes que se venden deben ser declarados fuera de uso u obsoletos por el Estado. Se hace todo un registro de esos bienes, se los publica en el diario de circulación y en el boletín oficial, y se establece una fecha donde se produce la subasta pública. Para el caso de los suministros, esas son las compras fundamentalmente que el Estado efectúa de los insumos necesarios para la producción pública, son los que, una vez resuelto la adjudicación al oferente, se emite una orden de compra, es la compra de bienes de consumo fundamentalmente, papelería, útiles, todo tipo de insumo necesario para el trabajo normal de la administración pública. Estos son los suministros. Acá quizá lo que vale la pena destacar sea el caso de órdenes de compras que se hacen por entregas parciales, ¿no es cierto?, en lo que se denomina de tracto sucesivo, y que permite al Estado comprar a través de un orden de compra y el proveedor entregar semanalmente. Esto se hace generalmente con los alimentos, en las licitaciones de los hospitales o de las unidades penitenciarias que le dan de comer a los reclusos, justamente, y en la compra de alimentos, para la entrega en muchos casos se hace semanalmente, ¿no es cierto? Y se va, digamos, recibiendo esas entregas parciales que forman parte de una orden de compra total por la cual se contrató. Está la locación de inmuebles, que es aquel contrato que en general el Estado realiza para alquilar algún inmueble donde se va a radicar algún organismo público,
Esto, digamos, era bastante general hasta hace un tiempo atrás, porque el Estado alquilaba muchísimos inmuebles para la justicia. Hoy todo eso se ha concentrado en la ciudad judicial y prácticamente muchos de sus inmuebles dejaron de alquilarse, ¿no es cierto? Lo cual el Estado comenzó a ahorrarse una muy buena cantidad de fondos precisamente como consecuencia de la concentración de todos los juzgados dentro de la ciudad judicial. De todas maneras, el Estado sigue alquilando inmuebles para radicar allí oficinas u organismos. De hecho, hay varios que están funcionando en la actualidad. Y esos contratos se hacen por 3 años, no requieren de la licitación, sino se pueden hacer por una adjudicación simple o contratación abreviada. Y en general se verifican los valores que existen en el mercado, tomando como base los precios que pueden presentar o solicitarse a 3 inmobiliarias diferentes. Luego está la concesión de obras públicas, que es un contrato que el Estado efectúa para realizar una obra por parte de un concesionario, donde la obra pública no la paga el Estado, sino que la pagan quienes utilizan el servicio de esa obra que se está realizando. Esto funciona mucho en las rutas, ¿verdad? En buena parte de las rutas que tienen peaje, donde se concesiona la obra de mantenimiento de las rutas. ¿Y cómo se paga eso? A través del peaje que paga la gente, o sea, no lo paga el Estado. Allí es donde se funciona este contrato de concesión de obras públicas. Está también el contrato de concesión de servicios públicos, que son aquellos que se realizan justamente en la adjudicación de los servicios esenciales del Estado, como puede ser la electricidad acá en la provincia de Salta, o el servicio de agua, que estaba también concesionado hasta hace un par de años atrás y que ahora fue recuperado por el Estado, donde se creó una empresa pública precisamente, Aguas de Salta, que reemplazó a la concesión que existía antes. Pero el servicio de electricidad a través de DESA está establecido por una concesión de servicios públicos. Esto se dio mucho en los años 90, cuando se hizo la privatización de los servicios en nuestro país, y la mayoría de los servicios públicos viene de ese tipo de privatizaciones, como sucede a nivel nacional con el gas natural, con los servicios de telefonía y demás. Están los contratos de propaganda y publicidad también, que aquí no se respeta el sistema de contrataciones, ni la ley de contrataciones, ni se la respetó en los últimos 30 años de lo que yo tengo conocimiento. Figura dentro de los contratos que están establecidos y reglamentados por esta ley. Sin embargo, la propaganda y publicidad se maneja en forma total y absolutamente arbitraria por parte de quien conduce el gobierno. Decide con quién se contrata y a quién le da más, a quién le da menos, a qué radio le va a pagar más, a qué diario le va a pagar más, o a qué canal de televisión le va a pagar más. Esto sucede acá, sucede en La Nación, sucede en todos lados. Y lamentablemente no se utiliza un juego democrático para, y menos que menos legal, para realizar las adjudicaciones por ese tipo de servicio. Son total y absolutamente arbitrarios todas las contrataciones que se hacen de propaganda y publicidad por parte del Estado. Consultoría son contratos que se realizan para contratar determinados especialistas técnicos para efectuar algún tipo de modificaciones o de reformas administrativas o reformas estructurales que el Estado requiere, o para asesorar en cuestiones de alguna obra de importancia. Y estos contratos, entonces sí están reglamentados y regidos por la ley de contratación. Y por último, el de obras públicas. Quizás el tipo de contratación más importante por lo que cuantitativamente, o sea, dinerariamente, significa,
son las contrataciones de mayor monto, de mayor importe. Y las obras públicas en la provincia tienen todo un capítulo independiente, y en este sentido podemos decir que los contratos de obras tienen todo un proceso después para llevar adelante, que comienza con un acta de replanteo de la obra, cuando se inicia la obra, más allá de todo el sistema de selección, que ya lo vimos, que en general también es aplicado para la obra pública, donde también hay que mencionar que se realiza mediante licitación pública, en general, ese tipo de contrataciones. Se hace un acta de replanteo cuando se va a iniciar la obra, se construye el obrador, que se llama, donde va a funcionar, digamos, la oficina de la obra determinada, donde se va a instalar seguramente el director técnico de la obra, a trabajar todos los días haciendo la dirección técnica precisamente de la obra. El Estado o el organismo que va a realizar la obra, que en general es la Secretaría de Obras Públicas la que se encarga de hacerlas, tiene que poner un inspector, salvo que sea el IPB. El IPB tiene todo un grupo de labor independiente, ¿no? Es un organismo que para la construcción de viviendas se maneja por su cuenta, tiene sus propios inspectores. Tienen que poner un inspector de obra, ya sea el IPB o la Secretaría de Obras Públicas, quien realice la obra, o la Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad, en el caso de la municipalidad, tienen que poner un inspector que haga el control del cumplimiento permanente, ya sea en las condiciones técnicas, en las condiciones de plazo, y en lo que se va a certificar de obra, donde el inspector debe firmar ese certificado de obra avalando que lo que está allí puesto, que lo que está cobrando el proveedor, lo ha colocado dentro de la obra. Esto es muy importante, se hace responsable ante esa situación. La obra en general se hace a través de certificados mensuales, donde parcialmente se ve lo ejecutado en el mes, y eso es lo que se certifica conforme a los precios establecidos en el pliego de condiciones, y esos certificados se van dando todos los meses conforme al plazo de obra. Si la obra tiene un plazo de un año, bueno, todos los meses se hará un certificado hasta el final, donde se hace el certificado provisorio final, y una vez que se establecen todos los controles pertinentes, se hace un certificado final de obra. La obra puede contemplar también ajuste de precio, lo cual se certifica a través de certificados de variaciones de precio justamente, y tomando como base la fecha de oferta, los precios establecidos en la oferta, y actualizados con el índice de la construcción hasta el momento en que se certifica. Bueno, en la obra pública funciona, como les dije, un director técnico de la obra o representante de la obra y un inspector que debe tener también, ¿no es cierto?, una condición técnica apropiada, de ser al menos un profesional de obra, o sea, un ingeniero o un arquitecto, según sea el caso, según sea la necesidad de controles. En las viviendas en general, muchas veces son los arquitectos, y en los otros tipos de obras son los ingenieros. Bueno, hasta acá llegamos entonces con lo que es tipo de contrato. No sé si hay alguna consulta. Sí, hay dos dudas. A ver. En el caso de que la empresa no pueda seguir con el contrato de obra pública, ¿el Estado podría hacerse cargo y continuar con la obra? Hay opciones que da la ley. La posibilidad de cederlo al contrato, puede hacer una cesión a una empresa, donde obviamente la cesión se debe hacer en todas las condiciones establecidas en el contrato, es decir, los precios, las condiciones técnicas, ¿verdad? Y además, la empresa a quien se le está cediendo la obra debe reunir también condiciones de antecedentes, de buenos antecedentes, digamos, para que sea aceptada por el organismo público. El organismo público debe dar el ok ante esa cesión. No se puede hacer sin el consentimiento del Estado. Eso puede hacerse, una cesión.
En general, el Estado no se hace cargo de las obras porque antes, hace 20 años atrás, el Estado tenía todo un grupo de empleados y obreros propios que trabajaban en el Estado, en la dirección de lo que era la Dirección General de Arquitectura de la provincia, que ya desapareció, que ya fue eliminada, y ya el Estado no tiene obreros, ni tampoco sale en general a contratar ese tipo de mano de obra, sino que el Estado lo que puede hacer es rescindir el contrato y convocar a una licitación o un concurso o una contratación para que se continúe en las condiciones que está la obra, ¿verdad? O bien aceptar la cesión por parte del contratista. Estas son las alternativas que se pueden manejar. Perfecto. Y la otra pregunta es si los contratos de obra pública son en forma directa e indirecta. ¿Qué es eso? No sé a qué se refiere con lo directa y indirecta. A ver que me explique un poco. Ahora espero que especifique y se la vuelvo a reformular. Bueno. ¿Alguna otra consulta más? No, bueno, dice si son llevados a cabo de forma directa o indirecta. No, cuando se contrata con un contratista de obra, el contratista tiene la obligación de llevarla adelante a la obra, ¿sí? Ahora, quizás se está refiriendo ella que el contratista haga subcontratos con subcontratistas para determinada parte de la obra. Sí, eso es posible. El pliego lo puede llegar a contemplar. Supongamos una empresa constructora que está construyendo vivienda y subcontrata la pintura con especialistas, con pintores especializados, subcontrata. O bien, subcontrata la carpintería de aluminio, que se la vienen a colocar una empresa. En eso sí, si a eso se refería con directa e indirecta, sí se puede hacer. Y en general los pliegos lo contemplan, porque nadie tiene todos los elementos para satisfacer en una obra. Ustedes saben que hay empresas especializadas en carpintería, otra empresa especializada en, en todo lo que es, en todo lo que son los arreglos finales de las casas, por ejemplo, las viviendas, en general son todas empresas especializadas. Las empresas constructoras pueden llegar a tener los albañiles que hacen la puesta de los ladrillos, los revoques, pueden tener pintores, sí, puede tener electricista también, pero después cuando ya tiene que ir a la carpintería en general, que son carpinterías de aluminio, no son carpinterías de madera la que se instalan en las viviendas actuales, esas carpinterías de aluminio generalmente son subcontratos que hacen las empresas con empresas dedicadas al rubro. ¿A eso se refería? Sí. Y en el caso de los subcontratos, los riesgos los asume la empresa con los que se realiza la obra pública. Sí, sí, por supuesto, porque el responsable ante el organismo es la empresa, es el contratista. Los subcontratos, si gana o pierde, pierde la empresa. Si gana o pierde la empresa, ¿no? Ahí no. Y cualquier error del subcontratista es adjudicado a la empresa, no al subcontratista, porque la que está contratada con el organismo es la empresa constructora, la empresa contratista. Es el contratista el que responde ante cualquier tipo de falla, falta o digamos, o problemas de obra, como hemos estado analizando hace un rato. Listo, contador, no hay más preguntas. Bueno, no sé si quieren que empecemos contabilidad en la clase que viene o largamos ahora lo que tenemos de contable. ¿Están para escuchar, para comenzar el sistema contable o lo vemos el próximo martes? No, dicen que larguemos ahora y que empecemos. Bueno, muy bien. Entonces, terminado contrataciones, nos toca ver sistema de contabilidad, ya como último sistema, ¿no es cierto?, de administración financiera de los 6 que analizamos en gestión. Vimos presupuesto, vimos tesorería, vimos créditos públicos, vimos administración de bienes, vimos contrataciones,
y ahora nos toca contabilidad. ¿Por qué lo dejamos para el último? Porque el sistema contable en general es el donde termina resumiéndose toda la información, donde termina concentrando y consolidándose toda la información del resto de los sistemas, justamente para efectuar las registraciones contables. Lo que vamos a ver ahora, y vamos a empezar, es analizando el sistema en la provincia. Haciendo la aclaración, la clase que viene vamos a ver el sistema de contabilidad nacional, haciendo la aclaración que en la provincia no funciona el enfoque sistémico, por lo tanto es un sistema contable fijado por la ley de contabilidad y por ende tiene las características del viejo sistema de contabilidad del Estado. De todas maneras, en el sistema de contrataciones ya les dije que la bibliografía es el manual o apunte que confeccionamos con la contadora Barbieri, donde está el régimen nacional, el régimen provincial. Para este sistema contable, lo único que hay es la ley de contabilidad y esta clase. No hay más nada, chicos. Así que, por favor, lean la ley de contabilidad, porque este es un tema importante, porque en función de esto, además, van a darse los prácticos de contabilidad que seguramente van a comenzar la semana que viene. Bueno. En primer lugar, fijemos que la contabilidad del Estado o gubernamental es un sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial y económico que produce datos útiles fundamentalmente para la toma de decisiones por parte de los órganos del Estado y sus funcionarios, para el control de la ciudadanía y sus representantes y para el control de los órganos específicos instituidos para ello. Esto es importante, esto ya es una reiteración, lo dijimos en varias ocasiones, ¿no es cierto? La diferencia entre lo que es contabilidad pública y contabilidad gubernamental o contabilidad del Estado. Contabilidad pública es toda la materia que estamos viendo, toda la temática de organización, gestión y control de la hacienda pública. En cambio, contabilidad del Estado, contabilidad gubernamental, está vinculado a lo que ustedes ya conocen como contabilidad en la parte privada. Es decir, al sistema de información contable donde primero se compila, luego se procesa, luego se registra y luego se informa. Estos 4 elementos, que en todo sistema de contabilidad funciona de esa manera, implica conseguir la información, procesarla, registrarla en operaciones y para ello cuantificarla entonces a todos los hechos económicos que se hayan producido, y luego de registrada, elaborar los informes y estados contables que son los que sirven justamente para la toma de decisiones por parte de los órganos del Estado. También para los órganos de control y también para el control de la ciudadanía y sus representantes. Los objetivos que la contabilidad gubernamental tiene, y fíjense, contabilidad gubernamental, no contabilidad pública. Recuerden bien la diferencia que hay entre contabilidad gubernamental y contabilidad del Estado, contabilidad pública. Recuerden bien el apunte ese de contabilidad que preparamos y que está subido a la página, donde está bien diferenciada lo que es el concepto de contabilidad pública y el concepto de contabilidad gubernamental. Acá estamos hablando de la contabilidad como un sistema más de administración financiera, o sea, como contabilidad gubernamental. Lo objetivo que tiene es conocer oportunamente los aspectos financieros y patrimoniales, verificar cumplimiento de planes según criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía, y determinar la responsabilidad política, administrativa y o contable, en su caso, la responsabilidad civil y penal. Es muy importante estos últimos puntos, pero comencemos por el primero. Conocer oportunamente los aspectos financieros y patrimoniales, ustedes ya lo saben, que la contabilidad tiene ese objetivo fundamental de la actividad privada. Bueno, acá la contabilidad gubernamental es totalmente asimilable a la contabilidad general que ustedes conocen, a la contabilidad del sector privado. Es precisamente una rama de esa contabilidad general, la contabilidad gubernamental.
como sistema de información contable. Repito e insisto con este tema. Entonces, conocer oportunamente aspectos financieros y patrimoniales es un objetivo de la contabilidad general. Verificar cumplimiento de planes según criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía son principios establecidos para el Estado, ¿verdad? Donde además de cumplir condiciones técnicas o resoluciones técnicas o procedimientos técnicos, como puede ser en la actividad privada, ¿no es cierto?, donde la contabilidad debe llevarse a partir de una serie de normas técnicas establecidas por la profesión, ¿verdad? En este caso también nosotros tenemos que cumplimentar planes según criterio de legalidad, porque tenemos que responder a la ley. Acá ya no son normas técnicas profesionales que fijan los consejos profesionales, acá son normas técnicas fijadas por ley, la ley de 24.156, o por resoluciones o circulares de la Contaduría General como órgano rector del sistema, y que deben ser cumplimentados precisamente porque están establecidos como reglamentos normativos y legales, ¿verdad? Y los principios de eficiencia, eficacia y economía que la ley 24.156, todas las normas que existen en la materia en todo el país deben responder, incluida la de la provincia de Salta, por supuesto. Y determinar la responsabilidad política, administrativa y o contable, porque a través de lo que la contabilidad nos brinda, la información que nos brinda la contabilidad, podemos determinar quién ha sido el responsable político, quién ha sido el responsable administrativo o contable en cada uno de las decisiones que se han tomado o de las definiciones que se han hecho respecto a políticas instrumentadas o implementadas en determinadas áreas de gobierno, ¿sí? Y allí es donde juega la responsabilidad civil y penal, que en la mayoría de los funcionarios hoy procesados, ¿de dónde sacan la información? De la contabilidad gubernamental. Precisamente de allí es donde parte la información que permite aplicar la responsabilidad a los funcionarios. Todos los actos u operaciones comprendidas en la ley de contabilidad deben registrarse y hallarse además respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permita la confección de cuentas, de estados demostrativos, de balances que hagan factible su medición y su juzgamiento. Esto lo establece el artículo 42 de la ley, ¿verdad? El órgano rector del sistema en la provincia de Salta es la Contaduría General de la provincia. Está a cargo de un contador general y de un subcontador general. En esto es igual que la nación, ¿sí? Lo designa el Poder Ejecutivo de la provincia y mantienen su lugar ambos en la medida en que no cometan errores, irregularidades o ilícitos. Son cargos permanentes y en general se mantienen por mucho tiempo, a tal punto que el actual contador general de la provincia de Salta ya hace fácilmente 20 años que está ejerciendo ese cargo, ya se está jubilando, pero tiene la estabilidad en el cargo, lo mismo que el subcontador general. Las funciones que la Contaduría General tiene acá en la provincia, ya vamos a ver la clase que viene lo que es en la nación, pero acá en la provincia dictar las normas de contabilidad para el sector público, desarrollar e implantar el sistema contable del sector público, que obviamente hoy por hoy es un sistema informático denominado GD Edward, que es el sistema informático que se utiliza precisamente como sistema contable del sector público, asesorar y asistir técnicamente al sector público en la implantación de normas contables, coordinar el funcionamiento del registro contable primario del sector público, administrar un sistema de información que permita conocer la gestión y los resultados, elaborar las cuentas económicas del sector público, preparar anualmente la cuenta general del ejercicio, supervisar la administración de bienes del Estado y supervisar el régimen de crédito público. Bueno, comencemos por el final. Fíjense que yo les vengo mencionando que la Contaduría General
tiene a su cargo, además del sistema de contabilidad gubernamental, otros dos sistemas en la provincia, si lo equiparamos al funcionamiento sistémico que tiene el régimen nacional, y que son la Administración de Bienes del Estado y el régimen de crédito público, que son dos direcciones, la Dirección de Administración de Bienes del Estado y la Dirección de la Deuda Pública, que son dos direcciones que funcionan dentro de la Contaduría General con el funcionamiento precisamente interno de esas dos direcciones dentro de lo que es la Contaduría General. Preparar la cuenta general, que vamos a ver, la cuenta general tiene que ver con el conjunto de estados contables que todos los años prepara la contaduría y lo presenta en la legislatura y en la auditoría, que como órgano de control va a revisarlo, va a hacer un dictamen técnico, el cual luego es utilizado en la legislatura para hacer el análisis y la evaluación del funcionamiento de la hacienda pública a partir de esos estados contables. Bueno, elaborar las cuentas económicas, administrar el sistema de información, coordinar todo lo que hace al registro contable, asesorar técnicamente al sector público, funciones típicas y características de la contaduría, que en ese sentido, digamos, no cambia tampoco en la nación, donde tienen un funcionamiento similar a lo que es nuestra provincia, que lo vamos a ver en la clase que viene. En la normativa que establece la ley, fija los sistemas financiero y patrimonial, lo divide en dos. Y cada uno de ellos lo divide en dos subgrupos. El financiero es en presupuesto y movimiento de fondos y valores, que es el movimiento de la tesorería, y patrimonial es lo que viene del Estado y lo que es deuda pública. ¿Sí? Esos son los cuatro sistemas que prevé la ley de contabilidad para el funcionamiento de la contabilidad en la provincia. Acuérdense, 4. Financiero, patrimonial por un lado, y el financiero en 2, presupuesto y fondo y valores, y el patrimonial en bienes del Estado y deuda pública. En lo que hace a las normas referidas al sistema de información, dice que la contabilidad del Estado debe responder a un sistema que permita registrar e informar en forma integrada e integral y oportuna el desarrollo de los procesos que dan lugar a ejecución del presupuesto, movimientos del tesoro, variaciones del patrimonio y variaciones de la deuda pública, en consonancia con estos cuatro sistemas. Acá estarán precisamente la ejecución del presupuesto. Perdón, acá estará la ejecución del presupuesto. Los movimientos del tesoro irán al movimiento de fondo y valores. Las variaciones del patrimonio estarán en bienes del Estado. Y las variaciones de la deuda pública que estarán dentro de lo que es la deuda pública. Allí se concentra la base de la registración de la contabilidad gubernamental en nuestra provincia, basado en la ley de contabilidad, insisto, que es lo que estamos revisando y refiriéndonos precisamente en este estudio. Analicemos uno por uno de esos sistemas. La contabilidad del presupuesto debe registrar, en relación al cálculo del recurso, los importes calculados y los importes recaudados, exclusivamente. Acá no juega el devengado, ¿se acuerdan que dijimos en la provincia? Solamente los recursos percibidos, o sea, los importes recaudados. Y los calculados son los que están establecidos en el presupuesto, que también se registran, por supuesto. Con relación a los créditos del presupuesto, el monto autorizado, o sea, los gastos que están presupuestados, y las tres etapas de la ejecución del gasto presupuestario. Los compromisos contraídos, lo incluido en orden de pago y lo pagado. Esas son las registraciones que se deben hacer de la contabilidad de presupuesto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no hay dudas. Bueno, en lo que hace a la contabilidad de la tesorería o movimiento del tesoro,
lo que debe registrarse son los ingresos y egresos en dinero en efectivo agrupado en cuentas que permitan determinar origen, aplicación y saldo diario de existencia y el ente que la llevará a cabo, la deuda exigible, o sea, la diferencia entre las sumas que se mandaron a pagar por parte de la contaduría y las que efectivamente pagó la tesorería, y los ingresos y egresos derivados del crédito tomado por el Tesoro y la atención de sus servicios. Es decir, todo el movimiento de fondos, de ingresos y egresos, y fundamentalmente también lo que es la deuda exigible, es decir, lo que tiene a pagar la tesorería y que ha sido enviado por órdenes de pago desde la contaduría. En las variaciones del patrimonio, todo lo respecto a bienes del Estado, a inversiones financieras o a otros bienes y derechos del Estado que marquen los movimientos de altas, o sea, las entradas de bienes o de inversiones o de derechos del Estado, los movimientos de bajas, que son las salidas, y el inventario permanente de todas esas existencias al final y al cierre del ejercicio. Y con respecto a la deuda, en los recursos, o sea, lo que es fuente financiera para el Estado, la plata que recibe como consecuencia de préstamos o de colocaciones de bonos o empréstitos, la autorización, la contratación y los desembolsos que va a recibir o que recibe, eso se registra, por emisión de títulos, la autorización, emisión y la colocación de esos títulos. Y en el caso de los gastos, o sea, como aplicación financiera de la deuda, o sea, los pagos de la deuda, los compromisos mandados a pagar y el pago concreto, que es la amortización, en los contratos de préstamo, y en el caso de la emisión de título, también los compromisos, los mandados a pagar, y el rescate, que es cuando se paga ese título, ¿verdad? Y cuando se lo cancela, digamos. Y allí estaría entonces analíticamente evaluado, digamos, lo que es el sistema de contabilidad. En la contabilidad de la deuda también se registra el origen de la deuda, el monto total, el destino del financiamiento y los responsables de su cumplimiento, los funcionarios intervinientes en las operaciones de endeudamiento y pago, los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza. El registro que, bueno, que vamos a ver que en la Nación lo lleva la Oficina Nacional de Crédito Público, acá se llevan en la propia contaduría dentro de la Dirección de la Deuda Pública. Y, por último, la ley agrega un registro de cargos y descargos que son aquellos movimientos de fondos de valores o bienes que se entregan a determinados funcionarios haciéndosele el cargo, y cuando los funcionarios devuelven o rinden cuenta de esos fondos, o el caso de bienes, lo devuelven a los bienes, hacen el descargo. ¿Sí? Supongamos, un funcionario, un chofer de un organismo, recibe la camioneta a cargo o el vehículo a cargo de él, ¿sí? Y debe responder y se responsabiliza porque el vehículo tenga un mantenimiento acorde a cómo se lo entregaron. Y allí le hacen el cargo, entonces, a ese funcionario. Cuando él devuelve el vehículo, hace el descargo. Estos movimientos o estos registros se hacen en los registros patrimoniales, precisamente de bienes. Lo mismo cuando le entregan una computadora a un empleado para que trabaje, o un escritorio, le hacen el cargo, está a cargo de esa persona, y él se hace responsable de que no le pase nada ni a la computadora ni a ninguno de los bienes, con lo cual le han hecho el cargo. Y en fondo y valores lo mismo, porque cuando se hacen entrega de cajas chicas, ¿no es cierto?, en general, para gastos menores, le entregan esos fondos, le hacen el cargo. Y cuando el funcionario rinde cuenta o devuelve parte de los fondos, ¿sí?, le hacen el descargo. Estos son registros también que se llevan en la Contaduría General. Lo importante entonces dentro de la ley de contabilidad, que el modelo de contabilidad del Estado que lleva la provincia tiene en la función del presupuesto un arma fundamental. El presupuesto es la columna vertebral del sistema de contabilidad. Ya van a ver ustedes cuando hagan los registros que
que la mayoría de los asientos están vinculados precisamente a la ejecución del presupuesto, los procesos fundamentales en la operatoria, la definición y función del patrimonio del Estado, que sirve fundamentalmente para llevar adelante la producción de bienes y servicios, no para hacer determinaciones de solvencia o de cualquier otro índice que ustedes estén acostumbrados a verificar en la actividad privada. La unidad de medida a emplear, que es el valor, el valor del peso argentino que se utiliza como unidad a emplear, criterios de evaluación que son en general la evaluación al costo de adquisición más los gastos que implica la puesta en funcionamiento de los bienes, ¿no es cierto? Ese es el criterio de evaluación que se utiliza. Y la determinación de los valores de ingreso de aquello que no se adquirió, el valor considerado en plaza. Esto es más o menos la estructura básica del modelo de contabilidad entonces de la provincia. Analizado esto en particular, digamos que la función del presupuesto, el eje en el torno al cual funciona la actividad financiera del Estado, y el presupuesto, además de ser un cálculo de gasto y recursos como la actividad privada, es un acto de autorización que crea derechos y obligaciones generando responsabilidades. Está vinculado, ¿no es cierto?, a estos puntos analizados cada uno. En el caso de los recursos, se considera recurso a los créditos del Estado cuyo importe ingresan al Tesoro, y recordemos que es solamente el ingreso o percepción. Hay una sola etapa de ejecución del recurso, que es cuando la suma de dinero ingresa a las cajas del Estado. En los gastos, por el contrario, se mantiene las tres etapas, el compromiso, mandado a pagar y pagado. Esto ya lo vimos en ejecución presupuestaria. De todas maneras, la placa va a quedar para ustedes. Y también esto vimos en la ejecución presupuestaria, y que tiene que ver con la clausura, donde el momento en que se cierra la vigencia del presupuesto, y los efectos de clausura es que caducan las autorizaciones para gastar, hay una apropiación cierta de los recursos, se debe determinar el resultado del ejercicio presupuestario. Ese resultado es determinado por recursos percibidos menos gastos comprometidos. Recuerden, en provincia todavía se sigue registrando por compromiso los gastos, y se constituye de esa manera el residuo pasivo y la deuda exigible. Residuo pasivo como diferencia entre compromiso y mandado a pagar, y deuda exigible, la diferencia entre mandado a pagar y pagado, que ustedes ya lo vieron en las planillas de ejecución presupuestaria o en los estados de ejecución presupuestaria. Todos los registros se hacen en moneda de curso legal, el actual peso argentino. La información contable se prepara en una unidad monetaria homogénea, en lo posible. Esto implica que quizás se deban realizar algunos ajustes por inflación. Y la unidad monetaria homogénea a utilizar en los estados contables debe ser la moneda de cierre del periodo respectivo. Esta es una medida que se tomó hace poco a través de un decreto provincial. Y en el caso de presentación de estados contables comparativos, todos deberán estar expresados en moneda de cierre del periodo más reciente incluido en la presentación. O sea, si comparamos 2017, 2018, 2019, lo tenemos que hacer al valor de la moneda a diciembre del 2019, es decir, en el último que está incluido en la presentación. La evaluación, ya dijimos que se hace costo histórico, y los valores de ingreso es precio por adquisición al contado más los costos de compra y control de calidad. Toda la información contable que se traduce luego en los informes y estados contables
está destinada fundamentalmente a brindar la información a la sociedad. En definitiva, es el destinatario fundamental de la información contable pública. También los órganos de representación política colegiados, como son la Cámara de Diputados y Senadores, los órganos de dirección y gestión, los órganos de control, como son la sindicatura y la auditoría, los órganos de las direcciones de la sociedad y empresas públicas, y obviamente los acreedores del Estado, que en todo caso requieren también de esa información para saber cuál es el grado de garantía y aval que tienen sus acreencias en el Estado. Los estados contables que la ley de contabilidad establece que deben preparar anualmente la Contaduría General son, con relación al presupuesto, la ejecución de cálculo de recursos, la ejecución del presupuesto de gasto y el resultado del ejercicio. Todo ello visto por ustedes, ¿no es cierto?, cuando vieron ejecución presupuestaria. Y además, el balance o situación del Tesoro, donde se muestra toda la plata que ingresó y toda la plata que salió de la tesorería, el saldo inicial y el saldo final al 31 de diciembre. También el movimiento de fondos y valores, que ya es no tan estático como el balance de situación del Tesoro, sino ya con mucho más dinámico, porque muestra todo lo que ingresó y lo que salió, pero ya analizado cualitativamente. La deuda pública, la evolución de los residuos pasivos, la situación de los bienes del Estado, el movimiento de las cuentas del artículo 9 de la Ley de Contabilidad, que es aquellas cuentas presupuestarias que tienen una ejecución por más de un ejercicio y la cual deben ser informadas también, que es el caso de contratos de obras públicas de 2 o 3 años, que los contratos de alquileres que también llegan a 3 años de vigencia. Después, los estados contables de los organismos descentralizados y el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, que lo vimos nosotros también, que forma parte fundamentalmente de un informe que sirve muchísimo para la evaluación fiscal, para la evaluación de los estados fiscales de la provincia o de la nación, según sea el caso. Y por último, digamos que, y lo dijimos ya en alguna ocasión, que la cuenta general del ejercicio es un instrumento constitucional básico que le sirve al Parlamento para controlar, fundamentalmente. Y son todos los estados contables que vimos recién, ¿no es cierto? Todos esos estados contables que analizamos en esta placa son los que conforman la cuenta general del ejercicio. La que se presenta anualmente, que es lo que vamos a ver la semana que viene, en la auditoría y en la legislatura provincial. La auditoría hace un control técnico y la legislatura hace un control político, ya en base a lo que establece la ley de control número 7103, que es la que vamos a empezar a estudiar a partir del jueves que viene. Bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. La clase que viene va a ser el sistema de contabilidad nacional, que es mucho más largo, mucho más complejo si se quiere, con muchas más características técnicas y procedimientos que tiene el régimen nacional, mucho más moderno también, dicho sea de paso. ¿Alguna consulta? Bueno, referida a la materia no, pero hay una consulta sobre la situación actual. Un alumno le pregunta, bueno, si la posible expropiación de Vicentín le parece de utilidad pública. Me quieren hacer opinar. Bueno, no tengo problema en opinar. Miren, chicos, la empresa Vicentín es una de las empresas más importantes en el mercado de cereales de la República Argentina. Tuvo un manejo realmente muy fraudulento en los últimos años, lo cual posibilitó que vaciaran la empresa y se llevaran toda la plata al exterior. Pero es una empresa muy importante, ¿por qué? Porque tiene casi 20.000 o alrededor de 20.000 empleados. Imagínense, 20.000 empleados son casi 100.000 personas
que dependen laboralmente de esa empresa, pero que además compra cereales a más de 2.000 productores menores que producen cereales, que elaboran la tierra y trabajan produciendo cereales y le venden a esta empresa, que tiene mucha incidencia en el mercado de cereales, tanto en lo que se exporta como en lo que se vende en el mercado interno. Por lo tanto, como verán, es una firma muy importante. El Estado tenía acá dos alternativas ante una situación de emergencia tan grave como la que se planteaba, que la empresa se va a la quiebra porque debe una cantidad de plata bastante importante, sobre todo por créditos otorgados durante el gobierno anterior por parte del Banco Nación, sin ningún tipo de garantías, mucho más allá de lo que podía garantizar la empresa. Entonces debe más de lo que en realidad puede llegar a tener para responder, digamos. Y acá yo creo que hay la necesidad, ¿no es cierto?, de que se haga un juzgamiento serio político a los responsables de haberle dado tamaña cantidad de plata que además, sin control, se la llevaron toda al exterior y la vaciaron a la empresa. El Estado tenía acá dos alternativas. O la deja caer, con lo cual lo más probable, ¿no es cierto?, que vaya a la quiebra y se termine comprando, y dada su incidencia en el mercado, por alguna multinacional que venga a instalarse y que de alguna forma se haga cargo, pero con un costo social tremendo, porque esa multinacional lo más probable, ¿no es cierto?, como suele suceder con ese tipo de empresas que analizan tan solo la rentabilidad, lo más probable es que termine dejando cesante a buena parte del personal. Pero con todo el riesgo que implica que esto quede parado 1 o 2 años hasta que se resuelva jurídicamente la situación. Entonces, en mi parecer, y si se establecen obviamente los controles necesarios, no está mal la decisión política de intervenir a la empresa y mantener la fuente laboral a tanta gente y mantener la fuente de comercialización a tantos productores menores. Porque hay mucha gente en juego, chicos, mucha gente. La que pierde el trabajo o la que pierde la posibilidad de vender sus granos, porque los productores menores no tienen capacidad de exportación, lo tienen algunas firmas que son las que les compran la producción a esos productores menores y exportan. Por otra parte, tiene mucha incidencia en el mercado esta empresa, en los precios de los productos cerealeros del mercado. Y bueno, yo creo que es una decisión muy estratégica, que a mi parecer la discusión pasa por reordenarla mínimamente y volverla a dejar en el mercado, obviamente, con una conducción de orden privado, que pueda ir surgiendo a partir de la regularización de la propia empresa. Ahora, todo lo demás que se dice respecto a que vamos a Venezuela son propaganda fundamentalmente de un sector que sigue queriendo agigantar la grieta en este país y que no le hace bien para nada a este país. Y con esto no soy un defensor para nada del gobierno actual o de las autoridades actuales, sino que creo que como medida económica y política es una medida razonable y que no tiene nada que ver con que acá vamos a ir al comunismo, vamos a ir a Venezuela, como dicen algunos medios o algunos dirigentes que quieren agigantar la grieta y querer hacer de esto, porque parece ser que están apostando a que le vaya mal al país, no solamente con la pandemia, sino que parece ser que quieren más que se libere la cuarentena para que haya más muertos, no sé, o critican esto porque se está tratando de recuperar fundamentalmente mano de obra y, como les digo, productores menores, que hay mucha gente que no tiene otra posibilidad de sobrevivir en la medida en que no se salve esta empresa.
Y la única en condiciones de salvarlo es el Estado, porque ninguna firma privada va a venir y se va a hacer cargo de semejante muerto. Primero hay que resucitarlo, luego hay que ponerlo en funcionamiento de nuevo y en actividad nuevamente, y eso únicamente lo puede hacer el Estado. Y después, obviamente, tendrá que devolverlo a la actividad privada, como corresponde, ¿no? Pero creo que como medida de saneamiento, en un momento de crisis como el que vivimos, no es mala la decisión política, a mi parecer. No sé si hay algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto. Bueno, sí hicieron comentarios. Bueno, otro alumno dijo que, bueno, que le recordaba el caso del correo argentino en el sentido de cómo defraudar al Estado con los concursos y vaciamientos, que bueno, que en ese caso le parecía medio similar. Y bueno, que siempre era interesante escuchar su opinión. Bueno, sí, no, el correo argentino fue otra cosa, ¿no? Recordemos, el correo argentino fue una empresa que se privatizó en los 90, que la concesión se la dieron a la familia Macri, precisamente a la familia del presidente, y nunca pagaron un canon. Nunca pagaron el canon. El canon es la suerte de alquiler que le pagan al Estado por la concesión precisamente de la empresa. Es como si fuera un alquiler, digamos, el canon se llama. Nunca pagaron. Y se fueron debiendo una cifra significativa que ronda, si la actualizamos, en miles de millones de pesos, hoy por hoy. Y este es el juicio que el Estado tiene con la familia Macri por el correo y que fue parado durante estos 4 años mientras él era presidente. Obviamente, paró todos los juicios en contra de su familia. Esto también pasó. Pero no, esto es una empresa privada, aquello era una empresa pública que se concesionó. Esa es la diferencia. ¿Alguna consulta más? Perfecto, no hay ninguna duda más. Bueno, muy bien chicos, entonces hasta el próximo martes. Que pasen un feliz fin de semana largo. Lamentablemente no vamos a poder ir a los fogones este año. No hay fogones, así que bueno, habrá que recordarlo a Güemes de otra manera. Les mando muchos saludos, que anden bien.